Shalom, amados, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Ahora vamos para la segunda parte del discipulado desde los capítulos 40 al 43 del libro de Ezequiel. En la clase anterior hablamos un poco sobre el capítulo 39 y también la primera parte del capítulo 40 al 43 y vamos a dar la continuación. Discúlpenme por el video pasado que se cortó al final, fue que tuve unos inconvenientes con el video, pero por lo menos pues la enseñanza se llevó. Entonces vamos, ¿verdad?, a discutir con la continuación de esta parte de estos capítulos y voy a compartir el PowerPoint que lo arreglé y yo espero que se vea mejor esta vez. Porque la vez pasada como que se veía un poquito diferente, no se veían algunos versículos, pero esta vez pues pude cambiarlo y modificarlo. Ok, perfecto, a ver si se ve, y sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, ¿verdad? En el estudio pasado, nosotros nos quedamos aquí en estas notas. Y en estas notas de estos capítulos, y se me echó para el frente. Ahora, nosotros nos quedamos en algunos de los datos, ¿verdad? Que estaba discutiendo de el templo, de los templos, y sabemos que hay tres templos. Sí, ¿verdad? Si contamos el templo del desierto, el templo que hizo Moshe, hay algunos que no lo cuentan, hay otros que sí. Pero si lo tomamos en consideración como uno de los templos, ¿verdad?, establecidos por el Eterno, aunque no fuera un templo, ¿verdad?, que estaba situado en la tierra, sino era un templo movilizado, pues entonces son como tres templos en total que se dieron, ¿verdad?, durante esta, ¿verdad?, eventos con las 12 tribus de la casa de Israel y con todos los acontecimientos que están en la palabra. Y estaba mencionando en la última clase, y estoy buscando en mis notas para tener una secuencia, de que el templo movilizado, que era el templo de Moshe, recorrió un transcurso del viaje del pueblo de Israel desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. Entonces, en ese transcurso estaba ubicado, esa era la palabra que estaba buscando, estaba ubicado en el poblado de Débora. Entonces, ahí fue que nos quedamos en la clase pasada y quería, ¿verdad?, discutir con ustedes que Débora antiguamente se llamaba Luz. Entonces menciona, ¿verdad? Estos versículos que mencioné en la clase pasada, que es Shofetim, Jueces, capítulo 1, desde el versículo 23 al 26, y Shofetim, Jueces, capítulo 20, desde el versículo 26 al 27, se menciona que verdad que el arca de la alianza estaba en Betel, pero hay otras versiones en la palabra que se menciona que estaba en Débora, en el poblado Débora, y estaba mencionando, verdad, que Débora y Betel significa luz, y es lo mismo, Débora, Betel es igual a luz, ese es el significado. Entonces, ese territorio fue conquistado por las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, y en la clase pasada, pues explican anteriormente por qué esas tres tribus. Entonces, ¿verdad? Quería mencionarlo rápido y también quería mencionar, ¿verdad?, que el templo hecho por Salomón, por Shalomón, que aquí fue, ¿verdad?, en donde me quedé en la clase pasada que tuve que cortar, dice por medio de estos versículos que estaba situado en el monte Moriah y que ahí era donde el Eterno, ¿verdad?, había establecido para que el templo morara allí. Entonces encontramos en la palabra que el templo que fue, ¿verdad?, construido por Salomón, que aunque el Eterno le dio, ¿verdad?, la instrucción a David, Salomón fue el que empezó la construcción,
estaba, ¿verdad?, estipulado de que fuera construido en los territorios que estaban conquistados por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿ok? Y también la tribu de Simeón, porque como había dicho anteriormente en la clase pasada, la tribu de Simeón y la tribu de Judá se mezclaron. Y eso es otro tema para discutir en otro momento. Entonces, mayormente, ¿verdad? Estaba establecido en la tierra por la tribu de Benjamín. Y esto lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, y Crónicas en hebreo es Divrebet, capítulo 3, versículo 1 al 3. Entonces, ahí dice, entonces Shelomo comenzó a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moría, donde se le había aparecido a su padre David, en el lugar que David había designado en la era de Ornán el Jebusita. Comenzó a edificar en el segundo día del mes segundo del cuarto año de su reinado. Estas fueron las tres dimensiones que Salomón estableció para edificar la casa de Ha Elohim. Su longitud en codos por la medida antigua era de 60 y anchura era de 20. Entonces, ¿verdad? Con este capítulo de Crónicas, también en el libro de Josué, capítulo 18, también se menciona, ¿verdad? Que el templo fue situado en esa tierra, ¿verdad? De Benjamín. Y como había explicado anteriormente, estaba entre la frontera de las tierras de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá y de Simeón. Entonces, aquí podemos verlo en Josué capítulo 18, desde el versículo 11 al 28, que lo vamos a leer, y dice, primera, en el sorteo salió la tribu de los benjamitas, que son de Benjamín, por sus clanes. El territorio que les tocó en el sorteo queda entre los yauditas y los josefitas, o sea, entre los judíos y los josefitas, que era de la tribu de Benjamín. Acuérdense que la tribu de José, los josefitas, está compuesto de la tribu de Menasés y de Benjamín, porque se dividió en dos, ¿ok? Entonces dice, la frontera de su extremo norte comenzaba en el jardín, la frontera subía hasta el costado norte de Jericó, subía hacia el oeste por la serranía y corría hasta el desierto de Bet-Awen. Y seguimos la continuación aquí desde el versículo 13. De allí la frontera continuaba hacia el sur hasta Luz, al costado de Luz. Esto es Betel, o sea que aquí también vemos, y vamos a hacer un paréntesis un momentito. Aquí dice hacia el sur, hasta Luz, al costado de Luz. Esto es Betel. Vemos cómo esto conecta con los versículos de Jueces que había mencionado al principio, ¿verdad? Y vamos a darle PowerPoint un poquito más atrás. Vemos aquí, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 26 al 27, que aquí dice que subió y se fue a Betel y se sentaron allí y ayunaron porque allí estaba el arca de la alianza. Capítulo 1 de Jueces dice, mientras la casa de Joseph estaba explorando Betel, el poblado se llamaba antiguamente Luz, y sus patrullas vieron un hombre que salía del poblado, le dijeron, enséñanos cómo se entra al poblado, él enseñó cómo entrar al poblado, Dara. Después en el versículo 26 dice, fundó una ciudad y la llamó Luz, y ese ha sido su nombre hasta el día de hoy. O sea que ahí estaba situado, ¿verdad? La arca de la alianza. Vemos cómo estos versículos conectan con este de Josué. Y aquí estamos hablando en el capítulo de Josué, el capítulo 18, de que esa tierra fue asignada a Benjamín. ¿Ok? Seguimos. Estamos en el versículo 13 del capítulo 18 de Josué. Luego, la frontera bajaba hasta Atarot Adar y hasta la colina del sur de Bet Jorón bajó. La frontera entonces doblaba y daba la vuelta hasta el extremo occidental y corría la frontera hacia el sur desde la colina al lado sur de Bet Jorón hasta terminar en Kiriat Baal. Esto es Kiriat Yarim, un poblado de los yauditas, de los judíos. Ese era el borde occidental. El borde sureño, desde las afueras de Kiriat Yarim, la frontera pasaba hacia el norte y corría hasta la fuente de las aguas de Neftoa.
Entonces bajaba la frontera hasta el pie de la colina junto al valle de Ben Hinnom, al lado norte del valle de Refaim. Entonces corría por el valle de Hinnom a lo largo del costado sur de los Jebuseos hasta el Rogel. Curviando hacia el norte, corría hasta En-Shemesh y corría hasta Gelilot, frente a la cuesta de Adumim, y bajaba hasta la piedra de Boam, hijo de Reubén. Continuaba hacia el norte, hacia la orilla de Arabá, bajaba al Arabá. La frontera pasaba hacia el costado norte Bet Hogla y terminaba la frontera en el brazo norte del Mar Salado, en el extremo del sur del Jardín. Esa es la frontera sur. En su borde oriental, finalmente su frontera era el Jardín. Esa es la porción de los viñamitas por sus clanes según sus fronteras en todos los lados. Entonces, aquí vemos cómo, ¿verdad? El Eterno, ¿verdad? Nuevamente está confirmando lo que él ya había estipulado desde el principio, desde que ahí iba a estar el arca de la alianza, que ahí iba, ¿verdad?, a morar el templo, ahí en ese, ¿verdad?, en ese terreno de que estaba la tribu de Benjamín, ¿verdad?, conquistándola, que era Betel. Entonces, más adelante también podemos ver en Primera de Reyes y Primera de Reyes en hebreo es Melachim Aleph, capítulo 6, versículo 1 al 2, dice: Salomón comenzó a edificar la casa de Yahweh en el año 480 después de que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Misraim en hebreo es Egipto, en el mes de Siv, que es el mes segundo, en el cuarto año de reinado de Salomón sobre Israel. La casa que el rey Salomón edificó para Yahweh tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, un poquito sobre el templo de Salomón, que yo lo voy a a enseñar en unos momentos, el dibujo, pero lo quería, ¿verdad?, lo quería poner en el PowerPoint porque quiero hablar de unos detalles que más adelante lo voy a hablar. Entonces, vemos, ok, y me quedé aquí. Entonces, vemos, ¿verdad?, que en estos versículos se conectan en el sentido de que todos mencionan una parte de lo que el Eterno ya había profetizado desde un principio, de que el arca de la alianza iba a morar en ese terreno de Betel, en ese terreno que para algunos, ¿verdad?, versiones en la Biblia es Débora, en ese terreno que significa luz. Entonces, que ahí va a morar la arca de la alianza. Y qué maravilloso, ¿verdad? Es el Eterno que más adelante nos demuestra que sí, definitivamente el arca de la alianza iba a morar allí y que el templo iba a estar allí. ¿Ok? Así que ese terreno siempre estaba predestinado para que el templo morara allí, para que el arca de la alianza esté allí y, como había dicho, entre la frontera de la tierra de la tribu de Benjamín y la tierra de la tribu de Judá, porque si uno ve en el mapa, literalmente está ahí en la frontera. Si uno, ¿verdad?, ve más o menos los mapas de antes, de cómo, ¿verdad?, el terreno estaba, ¿verdad?, dividido. Entonces, ¿verdad?, yo traje, antes de continuar, yo traje, ¿verdad?, esta imagen del recorrido de la tierra de Israel, de las tribus, del pueblo de Israel, perdóname, discúlpenme, que ellos hicieron al salir de Egipto. Y ustedes ven, ¿verdad?, que aquí sale, y todo esto es el recorrido que dio el pueblo de Israel al ellos, ¿verdad?, con el templo movilizado, al ellos, ¿verdad?, ir para la tierra prometida que era Jerusalén. Ese es un camino bien largo, bien largo. Quería, ¿verdad?, traer ese recorrido, ¿verdad?, para que vean un poquito de ese recorrido. Entonces, ¿verdad?, quería, ¿verdad?, mencionar que finalmente en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 13 al 15, es cuando vemos en la palabra que se reconstruye el segundo templo. Entonces, nuevamente se reconstruye en el lugar original
que en donde el primer templo se construyó, que el primer templo fue, bueno, para muchos el primer templo, que fue el templo de Salomón, el templo establecido, ¿verdad? En la tierra, el templo que, ¿verdad? Que está fijo en la tierra. Para otros, el segundo templo establecido, si incluimos el templo, ¿verdad? Movilizado del desierto, pues entonces el segundo. Entonces está también otro templo, que es el templo de Herodes, que Herodes, ¿verdad? Lo terminó, que fue reconstruido nuevamente en el lugar original que se estableció para muchos el primer templo, que era el templo hecho por Salomón, para otros el segundo templo. Sí, ¿verdad? Si incluyen el templo del desierto, el templo movilizado como el primero. Que verdad que yo lo incluyo como el primero, pero hay otros que no, porque no era fijo, era movilizado. Pero para ser un poco más clara. Entonces, aquí está el capítulo de Esdras. Entonces, vamos a leerlo rápido. En el capítulo de Esdras, capítulo 5, versículo 13 al 15, dice: pero en el primer año de Coresh, rey de Babel, Coresh, el rey, hizo un decreto para edificar esta casa de Elohim. ¿Ok? Entonces dice: además, los artículos de plata y oro pertenecientes a la casa de Elohim que Nabucodonosor, había removido del templo de Jerusalén y trajo al templo de Babel, Babilonia. Coresh, el rey, los sacó del templo de Babel, del templo de Babilonia, y fueron dados a Sheshbazzar, el tesorero, quien estaba sobre la tesorería. Él le dijo: toma estos artículos, vete y los pones en el templo de Jerusalén, y que la casa de Elohim sea edificada en el lugar original. Y aquí vimos, ¿verdad? En este capítulo, en estos versículos, que ese rey mandó a que, ¿verdad? Esos artículos que estaban en el templo de babilónico, allá cuando estaban en el exilio, él mandó nuevamente, ¿verdad?, a recoger esos artículos que estaban en el templo de Yahweh, en el templo del Eterno de Hashem, desde un principio, pero Nabucodonosor los sacó. Pues entonces quería buscarlos de vuelta para ponernos nuevamente en la casa de Elohim, en la casa de Hashem, cuando fuera construido nuevamente, cuando fuera edificado el templo nuevamente. Y aquí lo podemos ver en estos, ¿verdad?, versículos, que el templo fue edificado otra vez. Entonces, ¿verdad? Quería hablar un poquito, ¿verdad?, de estos detalles de los templos, porque si vemos en estos, ¿verdad?, versículos y capítulos, y sé que es mucha información, y sé que hay que hablar más y abundar más sobre el tema ¿verdad?, del terreno original, de dónde fue establecido ¿verdad?, el templo original y el arca de la alianza, cómo llegó a Betel, cómo llegó allí, a ese terreno. Son muchos detalles, muchos estudios. Y este estudio no es un estudio muy profundizado en los templos, porque hay tanto para hablar, pero sí quería traer estos detalles importantes, porque si nosotros estudiamos desde antes que el Eterno estableció un terreno para que el templo estuviera allí morando, pues podemos entender que para el templo de la visión de Ezequiel, que es el templo, ¿verdad?, del milenio, o el templo futurístico, el templo que se va a estar reconstruido, y también el templo del milenio más adelante, podemos entender y podemos sacar conclusiones que esa va a ser la tierra en donde va a estar esos templos, en donde va a estar los templos futuros de las dos casas de Israel. Porque desde un principio el Eterno estableció que ese iba a ser el terreno. El Arca de la Alianza llegó a morar allí por mucho tiempo. Los dos templos fueron edificados allí. Pues no hay, ¿verdad?, por qué pensar que los templos van a ser edificados en otros terrenos, cuando el Eterno estableció desde el principio que iba a ser allí. Así que podemos tener más o menos una idea congruente de dónde va a estar el templo de la visión en el libro de Ezequiel, y el templo milenial también, y que van a estar allí en ese terreno establecido
por el Eterno, porque sabemos, y en los versículos que les he mencionado, como Éxodo, Jueces, Crónicas, Josué, y también se me olvidó ese detalle, incluirlo aquí, en parte del templo. Si estudiamos el libro de Génesis, que en el libro de Génesis, ¿verdad? El Eterno le dio a las 12 tribus de la casa de Israel las bendiciones para cada uno de ellos. La bendición que se llevó Benjamín fue que ellos iban a morar bajo la presencia, bajo la chequina del Eterno. Y morar bajo la presencia era que el Eterno estaba ya de antemano diciéndoles que, ¿verdad? Que el arca iba a morar allí, que el templo iba a estar allí. Ese fue una de las bendiciones que el Eterno le brindó a la tribu de Benjamín. Y estoy tratando, ¿verdad?, de buscar, a ver si encuentro ese capítulo, porque tengo las bendiciones de las 12 tribus, las tengo en otro estudio. Si no me equivoco, para mí que era Génesis 48, sí. Sí, en el libro de Bereshit, de Génesis, capítulo 48 y 49, podemos ver las bendiciones de las tribus. Y ahí pueden, ¿verdad? Ustedes buscar en sus casas la bendición de Benjamín. Y ahí se menciona, ¿verdad? Cuando el Eterno bendice a Benjamín y le dice que iba a morar con ellos, que la presencia del Eterno iba a morar con esa tribu. Y era, ¿verdad?, refiriéndose a que el templo iba a estar en ese terreno que fue conquistado por la tribu de Benjamín. Entonces, ¿verdad? Siguiendo con estos capítulos, porque no puedo quedarme hablando con los templos y tampoco no puedo quedarme, ¿verdad? Ay, Padre Celestial, estoy trancada con el lugar original o el terreno original establecido para que el templo more allí. En el capítulo, ¿verdad? De Ezequiel, capítulo 40, que nosotros lo leímos en la parte 1 de la clase pasada. Así que los invito a que si que no han visto, ¿verdad? Ese estudio, vayan y vean ese estudio. Allí yo doy también un video de la visión del templo de esos capítulos, del capítulo 40 al 43 del libro de Ezequiel, y los invito a que vayan, ¿verdad? Y vean ese video si ustedes, ¿verdad?, no entienden, porque yo sé que es un poquito difícil de visualizar cómo la estructura del templo y cómo el ángel le dio esa visión a Ezequiel, y para muchos es un ángel, para otros es el mismo Yeshua que se le presentó a Ezequiel y le enseñó la visión futura del templo. En fin, para algunos es un poquito difícil, ¿verdad?, de imaginárselo. Pues les enseñé un video en la clase pasada, así que los invito a que vean ese video, está bien interesante, o ustedes mismos pueden buscarlo por YouTube. Es un poco mejor verlo así visualizado, y gracias al Eterno, que el Eterno, ¿verdad?, creó estas personas maravillosas con estas mentes extraordinarias, bien creativas para hacer esos videos para que nosotros podamos visualizarlo mejor y ver mejor el templo. Entonces, para comenzar con el capítulo, en la discusión, en Ezequiel capítulo 40, el versículo 1 dice: en el año 25 de nuestro exilio, al comienzo del año, en el día 10 del mes primero, 14 años después que había caído la ciudad de Jerusalén, en ese mismo día vino sobre mí la mano de Yahweh y me llevó allá. Entonces, quería enfatizarme en este primer versículo, porque dice en el año 25 de nuestro exilio, al comienzo del año, en el día 10 del mes primero. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que el mes primero es que el mes de Nisan, ¿ok?
Y el Eterno le dio esta visión a Ezequiel en el mes de Nisan. ¿Y qué pasa en el mes de Nisan? En el mes de Nisan es cuando tenemos las festividades de panes sin levadura y la cena de Pesaj. Algo bien, algo bien profético, bien hermoso. Cuando yo leí este versículo, yo estaba como que, ¿en serio? Wow, de verdad que el Eterno es bien maravilloso. El Eterno le dio esta visión a Ezequiel en el mes de Nisan. Y en el mes de Nisan tenemos esa festividad, panes sin levadura y la cena de Pesaj. Y nosotros sabemos que los panes sin levadura y la cena de Pesaj, eso es Yeshua. Eso es una profecía de Yeshua, del Cordero, y está profetizando Yeshua, así que ya de antemano el Eterno le estaba profetizando a Ezequiel y estaba hablando, ¿verdad?, de Yeshua, así que vemos un poco de cómo este capítulo conecta con Yeshua también, y es algo bien, bien magnificante. Entonces también, ¿verdad? Como había mencionado, el Cordero representa a Yeshua HaMashiach. Así que encontramos, ¿verdad?, que esta visión en ese monte que el Eterno le dio a este profeta Ezequiel, ya él le estaba mostrando a Yeshua. Y entonces, por medio de los versículos leídos al principio del estudio, podemos determinar que este monte, ¿verdad?, tiene que ser el monte Moriah, porque cuando este ángel, para muchos y para otros, el mismo Yeshua le estaba mostrando esta visión al profeta Ezequiel, él llevó al profeta Ezequiel a un monte, a ver ese monte donde el templo iba a ser edificado. Entonces sabemos por versículos ya anteriores que ese monte tiene que ser el monte Moriah, donde el Eterno desde el principio ya había establecido de que la presencia de él iba a morar allí y de que el arca de la alianza iba a estar allí. Y para, ¿verdad? Para más decirte, que también se me pasó, es que son tantos detalles, también en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, cuando Jacob estaba descansando en ese capítulo, los invito a que lo lean, ese era el monte Moria. Quiero que, ¿verdad?, que en sus casas se sienten y busquen el monte Moria en la palabra. Bien profético, bien profético, bien profético. Volvemos, ¿verdad?, al libro de Ezequiel. Es que el Eterno me está dando muchos pensamientos a la vez y muchos detalles, porque he estudiado tanto sobre este monte, por, pues, estudiando las 12 tribus y también estudiando la vida de Jacob. Y este monte es bien profético. Entonces, ¿verdad? Pues también quería mencionar más adelante que haciendo el estudio, ¿verdad?, de Ezequiel, aprendí un detalle bien importante de una mujer estudiosa de la Torá, que fue que el rey David compró el terreno del monte Moriah para construir el primer templo allí. Y ese terreno estaba ocupado por Ornán el Jebusita, y Ornán es de la tribu de la tribu cananea. Y el oficio de Ornán el Jebusita era trillar trigo para separar la paja, algo bien extraordinario, y eso lo podemos ver aquí en Primera de Crónicas. Si vamos a Primera de Crónicas, que es Divrebet, capítulo 21, desde el versículo 18 al 30, dice: el mensajero de Yahweh le ordenó a Gad informarle a David que subiera y erigiera un altar a Yahweh en la era de Ornán el Jebusita. David subió siguiendo las instrucciones que Gad le había impartido en el nombre de Yahweh. Ornán también vio al mensajero. Sus 4 hijos que estaban con él se escondieron mientras Ornán siguió trillando trigo. Entonces seguimos a continuación con esta palabra hermosa. David llegó hasta Ornán. Cuando Ornán miró, vio a David y salió de la era y se postró ante David con el rostro en la tierra. David le dijo a Ornán: véndeme el lugar de la era para que edifique en él un altar a Yahweh. Véndemelo por su justo precio para que cese la plaga contra el pueblo. Ornán le respondió a David:
tómelo para usted y haga a mi amo el rey lo que le parezca bien. Mire, yo dono los bueyes para la ofrenda quemada, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de comida. Yo lo pongo todo. Pero el rey David le respondió a Ornán, no, lo compraré por justo precio. No puedo hacerle un regalo a Yahweh de lo que es tuyo, ni presentar una ofrenda quemada que no me cueste nada. Así que David le pagó a Ornán por el lugar 600 shekel de oro. Y David edificó allí un altar para Yahweh y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar. Invocó a Yahweh, quien le respondió con fuego desde el cielo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Yahweh le ordenó al mensajero que volviera su espada a la vaina. En aquel tiempo, cuando David vio que Yahweh le había contestado en la era de Ornán, el Jebusita ofreció sacrificios allí, porque la morada de Yahweh que Moshe había hecho en el desierto y el altar de las ofrendas quemadas estaban en aquel tiempo en el altar de Gibón. David no pudo ir delante de ella para adorar a Elohim porque estaba aterrorizado por la espada del mensajero de Yahweh. Entonces vemos aquí, ¿verdad? En este libro de Crónicas, cómo David obtuvo, ¿verdad? Ese monte, el monte Moria, cómo lo compró. Y se lo compró a este jebusita llamado Ornan. Aleluya, algo bien magnífico. Entonces, este Jebusita, y este es el detalle, ¿verdad? Tan maravilloso que quería traer. Este Jebusita, su oficio, como había mencionado, era trillar trigo, separar el trigo de la paja. Y este detalle también lo podemos comparar con con la parábola del trigo y la cizaña, que está mencionado, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30, que eso es una parábola bien maravillosa. Discúlpeme, que usan mucho, ¿verdad? Lo, discúlpeme, que usan mucho los pastores, los líderes de la iglesia, los maestros ¿verdad? Explicar lo del trigo y la cizaña. Y podemos ver cómo el Eterno, ¿verdad? Ya de antemano había, ¿verdad? Puesto a un siervo. Y el oficio era separar el trigo de la cizaña. Eso también, ¿verdad? Podemos también identificarlo con Yeshua, de cómo Yeshua, ¿verdad? Nos separa, nos limpia, nos purifica, nos lleva, ¿verdad? A ese proceso y cómo poco a poco Él va separándonos de la cizaña. Él nos va separando de la cizaña exterior como la cizaña interior que nosotros tenemos en nuestra alma, porque cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestros defectos, no somos perfectos. Y como Yeshua hace, ¿verdad? Separar el trigo de la cizaña y nos prepara para el encuentro divino con Él, para que es la boda del Cordero. Y vemos, ¿verdad?, cómo este lugar es bien profético y cómo este lugar, ese monte Moria, ese lugar específico, estratégico que el Eterno separó y estipuló que el templo iba a morar allí y que el arca de la alianza iba a morar allí, cómo el Eterno, ¿verdad?, profetiza sobre ese lugar, cómo el Eterno va preparando ese lugar también para, ¿verdad? Para la construcción y edificación del primer templo, del segundo templo, como el arca de la alianza ya estaba morando en la tierra de Betel y comenzamos, ¿verdad? A ver y a conectar, ¿verdad? Esos detalles importantes y esos eventos en la palabra con ese lugar estratégico que el Eterno, ¿verdad? Separó para que morara allí el templo y el arca de la alianza. Es algo bien impresionante y es algo, ¿verdad?, que nosotros cuando lo leemos, ¿verdad?, nos impresionamos. Entonces, aquí viendo, ¿verdad?, que Caleb puso un fuente bien maravilloso, se llama Fuente Ezequiel bajo la lente de la ciencia, que ustedes lo pueden buscar en sus casas y leerlo. Está magnificante.
Lo leeré en un momentito para seguir con el estudio. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Leemos, ¿verdad? Todos estos detalles bien importantes, ahí, ¿verdad? Comenzamos a ver que el Eterno es un Elohim de orden, un Dios de orden y que él desde un principio ya tenía un plan establecido para cada uno de los terrenos, para cada una de las tribus, para cada uno de nosotros y él tenía un destino profético y un destino diseñado para cada uno de nosotros y cómo, ¿verdad? Ese destino y ese diseño fue en proceso cumpliéndose con todos estos eventos en la palabra y podemos verlo, ¿verdad? Con el templo de ese lugar estratégico y también lo podemos ver con, ¿verdad? Con las enseñanzas que el Eterno nos da por medio del templo y por medio, ¿verdad? De las profecías que ya Él estaba dando antemano y cómo todo esos detalles, esas profecías, esos procesos nos lleva a Yeshua y cómo el Eterno ya estaba profetizando de Yeshua. Entonces, ¿verdad? Quería traerles esos detalles y esos pequeños eh, puntos para que ustedes, ¿verdad? En sus casas estudien más sobre el templo, para que ustedes en sus casas puedan profundizar más, porque como había dicho al principio, esta clase, este estudio que estoy dando es del libro de Ezequiel. No puedo profundizar más sobre el templo, no puedo profundizar más sobre las tribus, no puedo profundizar más sobre el lugar estratégico que es el Monte Moriah, Betel. No puedo, ¿verdad? Porque no da tanto, no me da el tiempo. Por eso está en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Estudiar, profundizar, avanzar, crecer, para entonces que el Eterno nos dé, ¿verdad? Más revelación de su palabra. Y quería aquí, ya que vamos a entrar en el templo, quería enseñarles, ¿verdad? El templo de Salomón, y aquí está la imagen del templo de Salomón, podemos verlo un poquito, ¿verdad? Podemos ver la parte de afuera, la parte de adentro del lugar santísimo, podemos ver que aquí hay dos pilares y vemos, ¿verdad? Un poquito más, ¿verdad? Como una maqueta de cómo fue el templo de Salomón. Entonces, aquí está el templo de Herodes que él edificó nuevamente y que lo construyó y lo edificó. Es el segundo templo en el mismo lugar del Monte Moriah. Y vemos, ¿verdad? Más o menos cómo fue edificado. Y hay unos pilares, hay más cositas afuera. Y sabemos que el templo, ¿verdad? Movilizado, que fue el templo de Moisés, siempre se construía cuando paraban a descansar o cuando el Eterno les decía es su tiempo, ¿verdad? De estar aquí en esta tierra por un tiempito y cuando el Eterno los mandaba a que ellos, ¿verdad? Se mudaran, pues quitaban las carpas, quitaban todo, guardaban todo en las mulas, en los donkeys y iban por su camino para hacia la tierra prometida. No traje, ¿verdad? Una imagen del templo movilizado, pero era pequeño y era con carpas. Había muchas carpas. Y el arca de la alianza, ¿verdad? Que era donde moraba la presencia, estaba en el medio y un poquito más atrás. Igual que aquí, con el templo de Herodes, podemos ver The Holy Place, que ahí era donde estaba el arca de la alianza. Y aquí también lo podemos ver con el templo de Salomón, que aquí está, ¿verdad? Más adentro el arca de la alianza. Siempre el arca de la alianza estaba adentro, en lo más profundo del templo, un poquito más para la parte de atrás. Entonces quería, ¿verdad? Traer esas dos imágenes y enseñárselas porque en el último estudio nosotros vimos, ¿verdad? El templo como iba a estar construido. El templo de la visión de aquí de Ezequiel va a ser un poquito más grande y va a ser, ¿verdad? Un poquito más, va a ser más grande y van a tener más cuartos, va a haber más espacio, porque si uno lee un poco más en profundidad,
¿verdad? El templo de Herodes y el templo de Salomón, esos templos construidos eran un poco más pequeños. Ya para la visión de Ezequiel es más grande ese templo. Entonces, en ese templo, ¿verdad? De Ezequiel, hay unos detalles importantes que nosotros vimos en el estudio pasado, en ese video, que había en el templo. Y un detalle bien importante que había en el templo era las palmeras. En el libro de Ezequiel, en esa visión del templo, se menciona mucho las palmeras y cómo las palmeras estaban en los pilares del templo. En cada pilar había una palmera. Entonces quería, ¿verdad?, mencionar ese detalle de las palmeras. Y si nosotros vamos en el versículo 16 del capítulo 40 de Ezequiel, menciona las palmeras, dice, había ventanas anchas por dentro y angostas por fuera que daban hacia las celdas en el interior y alrededor de la puerta. Asimismo, su vestíbulo tenía ventanas alrededor y hacia el interior. Y en cada pilastra había decoraciones de palmeras. Y cuando hablaba de las pilastras, son de los pilares. Había decoraciones de palmeras. O sea que nosotros vemos mucho en esta visión del templo de Ezequiel, en la visión del templo futuro, vemos que hay palmeras en todos lados del templo hay palmeras. Entonces, ¿por qué las palmeras? Y ese era un detalle, ¿verdad? Que yo estaba pensando y yo, ¿por qué las palmeras? ¿Por qué hay tantas palmeras? Pues la palmera es, ¿verdad? En su significado, ¿verdad? Literal, es un árbol de la familia de palmas de tronco áspero, cilíndrico y cubierta por hojas desecadas. Hojas largas de nervio recto y leñoso que coronan el tronco en forma de penacho. Flores pequeños de color verde amarillento y cuyo fruto dátil es comestible. Puede alcanzar los 30 metros de altura, crecer en zonas de clima muy cálido. Entonces, la palmera en hebreo por el diccionario Strong 8558 es tamar. Y la palmera simboliza victoria, triunfo y paz. Y entonces encontramos eventos en la palabra que representan este significado. Antes, ¿verdad?, de ver los significados, quiero, ¿verdad?, enseñarles, ¿verdad?, una foto de una palmera. Y esta es una foto de una palmera. En Puerto Rico se da mucho, ¿verdad?, estos árboles, esta palmera, lo vemos mucho. Hay otros lugares que no se ven mucho, aquí en Búfalo no se ve, pero esto es una palmera para, ¿verdad?, los que no conocen la palmera. Entonces, ¿verdad?, esta parte de la palmera es donde uno ve, ¿verdad?, ese símbolo en la visión futura del templo que menciona aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 40 al 43, porque más adelante en los capítulos se sigue mencionando la palmera. Entonces, vámonos para atrás. Entonces, como había mencionado, la palmera simboliza victoria, triunfo y paz. Y también esto conecta con Yeshua. Cuando Yeshua entró, ¿verdad? No me acuerdo ahora mismo a qué terreno él entró, pero yo me acuerdo que él entró, ¿verdad? Estaba llegando a uno de los pueblos que estaban alrededor de Nazaret y los recibieron con palmeras. Y él estaba, ¿verdad?, sentado en un burro, sentado en una mula, y él estaba entrando y lo recibieron con palmeras. Muchos de ustedes conocen de este evento. Cuando Yeshua entró a ese lugar y lo recibieron con palmeras y estaban diciendo, el Mesías llegó, el Mashiach llegó. Y por esta razón lo estaban recibiendo con palmeras, porque la palmera significa triunfo, victoria y paz. Así que la palmera es bien significativo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. ¿Ok? Por eso es que utilizan las palmeras. Si no sabían por qué, ahora pues sabemos por qué utilizan las palmeras para muchos de los eventos. También se ven mucho las palmeras para la fiesta de Sukkot. Yo los he visto que cuando hacen las sucas ponen palmeras encima. También yo he visto también la palmera en otro evento. No me acuerdo si fue para Pesach, pero yo me acuerdo que para otra festividad también usaban las palmeras. Pues ya sabemos por qué. Entonces,
En los versículos que encontré sobre las palmeras en la palabra, está Primera de Macabeos, capítulo 13, versículo 51, que dice, el día 23 del segundo mes del año 171, entró Simón en la ciudadela entre cantos de alabanza con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. O sea que aquí vemos, ¿verdad?, cómo las palmas, como las palmeras están en ese evento histórico, porque están celebrando una victoria. También en el libro de Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 10, versículo 7, vemos también las palmas, las palmeras, dice, por esto, llevando limones ardonados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios, que había llevado a buen término la purificación de la purificación del santuario. Aquí en la segunda de Macabeos dice que llevaron hojas de palmera cantando himnos y también que lo llevaban para purificación del santuario. O sea que vemos, ¿verdad?, cómo la palmera puede ser un acto de victoria, triunfo, pero también de paz. También vemos otros libros como el libro de Juan, capítulo 12, versículo 2 al 13 dice, al día siguiente, cuando oyeron que Yahoshua venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirlo y lo aclamaban a gritos, Hoshana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel. Ah, este era el evento que estaba mencionando hace un rato, pues el evento que cuando Yeshua viene, estaban diciendo, Osana, Osana, el Hijo, en el nombre de Yahweh, Rey de Israel. Entonces, aquí, ¿verdad? Era que estaban recibiendo al Mashiach. Ah, pues estaba llegando a Jerusalén, ese era el lugar. Estaba llegando a Jerusalén y lo recibieron con palmeras. Entonces, también en el libro de Revelación, capítulo 7, versículo 9, dice, después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, cuyo número nadie podía contar. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aquí en el libro de Apocalipsis de Revelaciones menciona las palmas también. Cómo estos, ¿verdad? Cómo estos santos venían ante la presencia de Yeshua, del Cordero, con vestiduras blancas, o sea, los escogidos, y tenían palmas en sus manos. O sea, que la palma es bien importante y bien significativo para el Eterno y para el pueblo de Israel. También, ¿verdad? Otro, ¿verdad? Significado que encontré para las palmas es crecimiento. También puede significar el crecimiento de un siervo justo. Y esto lo podemos ver según dos libros, Cantares. En el libro de Cantares, capítulo 7, desde el versículo 7 al 8, dice, tu talle es como una palmera y tus pechos como racimos de dátiles. Pensé, subiré a la palmera y me prenderé de sus racimos. Sean tus pechos como racimos de uvas y la fragancia de tu boca como de manzanas. Disculpen, entonces, por último, en el libro de Salmos, capítulo 92, versículo 12 al 13, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Lebanón, plantados en la casa de Yahweh, florecen en los atrios de nuestro Elohim. O sea que, ¿verdad? Por medio de estos dos libros también podemos ver que la palmera puede significar crecimiento para el justo. Y aquí nuevamente, ¿verdad? La foto de la palmera. Entonces, podemos entender por qué entonces aquí en esta visión del templo futuro que el Eterno le brindó a el profeta Ezequiel en ese entonces del exilio, tienen también palmeras. Y cuando nosotros, ¿verdad?, leemos a profundidad el capítulo, podemos ver que en todos lados están las palmeras. Vemos palmeras con un querubín, palmeras con un querubín. Algo bien extraordinario. Y es que la palmera es triunfo, victoria, paz y crecimiento espiritual, crecimiento del justo, crecimiento por medio, ¿verdad?, de Rúa. Y como, ¿verdad?, tiene esos significados bien poderosos, pues podemos ver aquí por qué.
Entonces vemos mucho la palmera. Un detalle, ¿verdad? Bien importante que yo vi cuando estaba leyendo el capítulo y quería traerlo porque para mí es importante. Por último, también quería mencionar que también se menciona el número 70 en la palabra y el número 70 representa las naciones, ¿ok? Representa todas las naciones. Así que, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo el Eterno ya está, ¿verdad? Profetizando victoria, profetizando paz, profetizando triunfo al templo, al pueblo de Israel, a la nación santa, al linaje escogido, ¿verdad? Por medio de esos símbolos que están en el templo. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Ahora quiero pasar, ¿verdad? Para un detalle muy importante y es un detalle que no vamos a terminarlo en este estudio, lo vamos a terminar en el otro estudio y es sobre, ¿verdad? Los sacrificios de animales en el reino milenial. Y no voy a entrar en profundidad ahora mismo porque, ¿verdad? Como había dicho, no voy a poder terminar y estoy corta de tiempo, así que lo dejamos para el próximo estudio. Pero sí quiero leer y vamos a leerlo. Déjame darle escape aquí y vamos a leer en la palabra. Vamos a cambiarle share. Y vamos a leer esto en la palabra. Vamos al capítulo 40, en los versículos 44 y 40 al 46 de este capítulo 40 de Ezequiel. Y dice así. Desde del capítulo 40 de Ezequiel, todavía estamos en el capítulo 40 y hemos hablado de muchos detalles, de muchas cosas. Capítulo 40 de Ezequiel, versículo 45 al 46 dice, y me dijo, esta cámara que da al sur es de los sacerdotes que están a cargo del templo. Y la cámara que da al norte es de los sacerdotes que están a cargo del altar. Estos últimos son los hijos de Sadoc, quienes han sido acercados a Yahweh de entre los hijos de Leví para servirle. ¿Ok? Entonces, quería, ¿verdad? Dar estos, ¿verdad? Versículos para ver que ya desde el primer capítulo 40 de la visión del templo, ya el Eterno está hablando de los sacerdotes y del oficio de los sacerdotes en el templo. Vemos que están los sacerdotes, ¿verdad? Encargados del templo y están los sacerdotes encargados del altar. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? El Eterno, ¿verdad? Desde el principio, desde Éxodo, desde que, ¿verdad? Desde el desierto, desde el templo movilizado, ya el Eterno había establecido oficios para cada una de las tribus. Y el oficio de la tribu de Leví era el oficio del templo. Pero el oficio del templo no es solamente entrar, construir el templo y ya. No, el templo tiene muchas secciones en el que los sacerdotes tenían que hacer muchas cosas porque hay muchos detalles. Y habían sacerdotes designados, escogidos para hacer diferentes oficios dentro del templo. Había unos sacerdotes que eran escogidos para construir las carpas, para construirlas y sacarlas también. Había otro tipo de sacerdotes dentro de la tribu de Leví que estaban asistiendo los sacrificios de animales. Habían otros, ¿verdad? De la tribu de Leví, otros sacerdotes que estaban encargados para la limpieza de los instrumentos del templo, como el Hanukkah, también como los instrumentos que se utilizaban para sanar, para purificar, entre otras cosas, eran otros tipos de sacerdotes. En otras palabras, lo que quiero decir es que dentro de la tribu de Leví habían diferentes tipos de sacerdotes que estaban escogidos para hacer algo específico en el templo. O sea que Aarón y sus hijos no hacían todo en el templo. Aarón y sus hijos, ellos estaban designados al arca de la alianza.
hacer los oficios del arca de la alianza, del holy place, como se dice en inglés, de donde estaba morando el arca de la alianza. Como había dicho al principio, había un lugar estipulado dentro del templo, que era más en la parte de atrás, que ahí estaba el arca de la alianza, que era donde moraba la presencia de Hashem, y solamente Aarón podía entrar ahí, solamente él y sus hijos. Y bueno, él solamente podía entrar, pero antes de él entrar a la presencia donde estaba el arca de la alianza, había un cuartito en el que se preparaban y ahí sí los hijos podían entrar con Aarón para hacer otros detalles importantes antes de que Aarón entraba. Eso está en el libro de Éxodo y Levítico, que lo pueden estudiar más a fondo, y igual es aquí. Igual es aquí con esta visión del templo, porque el Eterno menciona, hay unos sacerdotes que están a cargo del templo, hay otros que están a cargo del altar. O sea que aquí va a suceder lo mismo. Aquí van a ver de la tribu de Leví, bueno, sí, de la tribu de Leví, que los hijos de Sadoc, ellos van a hacer, ¿verdad?, sus oficios y cada sacerdote de la tribu de Leví van a hacer sus oficios establecidos en el templo como se estipuló desde el principio. ¿Ok? Y esto es algo, ¿verdad?, que hay que mencionarlo y hay que estudiarlo y entenderlo. Que hay unas personas escogidas para hacer oficios designados específicos en el templo. Y estos son, ¿verdad?, de la tribu de Leví. Entonces, en los versículos 42 al 43 de este capítulo, vamos más arriba para los versículos 42 43 y los voy a leer, menciona sobre los sacrificios de animales. Aquí dice, en el versículo 42 del capítulo 40, dice, las 4 mesas para la ofrenda quemada eran de piedra labrada, de 1,5 codos de largo y 1,5 codos de ancho y 1 codo de alto. Sobre ellas colocaban los instrumentos con que degollaban, y degollar es matar y limpiar al animal, ¿ok? Las víctimas del holocausto y del sacrificio. Y las víctimas son los animales. Ok. Entonces, en el versículo 43 dice, los rebordes de un palmo menor estaban fijos alrededor de la cámara y la carne de las ofrendas estaban sobre las mesas. ¿Ok? Entonces, encontramos que hay mesas en un sitio determinado en el templo enfocado en los sacrificios de animales. Entonces, este detalle importante nos enseña que van a haber sacrificios de animales en el reino milenial. Y también van a haber sacrificios animales estipulados aquí, ¿verdad? Por la visión del templo futuro. ¿Ok? Entonces, hay otros versículos en la palabra que también reafirman este evento en particular, que van a ver, ¿verdad?, sacrificios de animales, pero eso, ¿verdad?, los enseño, lo voy a enseñar para la próxima clase, porque ya estoy corta de tiempo. Pero quería leer estos versículos para que ustedes desde ya comiencen a estudiar un poquito más en profundidad al templo, comiencen a estudiar un poquito más en profundidad los sacrificios que se hacían, ¿verdad?, en un pasado, en el desierto, en el primer templo, en el segundo templo, el porqué de los sacrificios. Estudien, vayan al libro de Levíticos. En el libro de Levíticos van a estudiar en detalle qué son cada ofrenda, qué son cada sacrificio, el por qué el Eterno mandaba esas ofrendas y esos sacrificios que se hicieran en el templo, y cada uno tenía, ¿verdad?, una expiación específica y una razón de ser en específica, el por qué el Eterno mandaba al que el pueblo de Israel hicieran esos sacrificios. Y todavía lo vamos a hacer, que eso, ¿verdad?, lo voy a estar explicando para la próxima clase. Pero quiero que desde ya lo estudien, lo profundicen, lo lean. Esto es un estudio que no muchos leen.
Nadie le gusta estudiar sobre las ofrendas, nadie le gusta estudiar sobre sacrificios de animales. Hay mucha gente que lo lee y dice, ¿qué es esto? No entiendo. Y es bien importante que nosotros también nos enfoquemos en esas lecturas de la palabra para poder entender y comprender la razón por las ofrendas que se hacían y el significado de cada ofrenda que se hacía en aquel entonces y que se estará haciendo en un futuro. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Los dejo aquí. Hasta aquí, ¿verdad? Es mi parte. Esta es la segunda parte del capítulo 40 al 43 del libro de Ezequiel. Vamos, ¿verdad? A dar la tercera parte. No hemos terminado con estos capítulos. Todavía seguimos con el capítulo 40. Esto es lo profundo que es estos capítulos sobre la visión del templo futuro que el Eterno le brindó al libro de Ezequiel. Los invito a que profundicen, ¿verdad? En estas lecturas. Los invito a que, ¿verdad? Estudien sobre el templo, estudien sobre las ofrendas, estudien sobre los sacrificios de animales, el por qué y cómo se conecta con Yeshua. Y, ¿verdad? De mi parte, seguiré estudiando y si hay algo que el Eterno, ¿verdad? Me seguirá revelando, se los estaré, ¿verdad? Dando a ustedes, porque todo lo que el Eterno me da, también se lo doy a ustedes, porque no es para mí nada más, sino es para todo el mundo. Así que hasta aquí mi parte, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Espero, ¿verdad? Que la pasen bien y, ¿verdad? Hasta la próxima clase, si el Eterno lo permite. Muchas bendiciones.